Buenas, que yo soy Skeleton Kid, esto es Skeleton Kid Gameplay y el día de hoy vamos a ver esto. Paladins ha estado sacando varios teasers un poco escondidos y confusos de la nueva campeona que viene al reino, la cual en un video anterior, que si no lo vieron todavía lo dejo acá arriba, vimos que lo más probable es que sea la mujer que ocasionó la creación del rey de las bombas, Bomb King. Así que vamos a pasar por todos los teasers y cosas ocultas que nos han mostrado sobre Martita la bomba boliviana y vamos a ver qué podemos sacar sobre no tanto quién es, sino qué quiere. Creo que lo mejor que podemos hacer es empezar por este teaser y luego pasar por los demás. En Twitter, Paladins posteó una imagen de un diario. Esta página parece cortada, como si no fuera la página completa, y sobre todo está censurada, está redactada en algunos lugares. Y creo que tengo una respuesta para esto. Primero que nada, el título. El diario se llama Realm News, Noticias del Reino. Esta sección del diario se llama Crosswind, recordando a Crosswind Hold, o sea, el fuerte de Crosswind, que es la ciudad del magistrado. Esto dice que es el diario número 54, lo cual puede que sea una referencia a la OB54, el cual fue el parche donde Lian llegó al juego. Tal vez esto nos dé una referencia de algo que voy a decir más adelante, y es que creo que Lian fue la que estuvo redactando y ocultando partes de este diario. Dice que este artículo fue escrito por 453 o él y el nombre se corta, y también trata de dar el nombre del editor del diario, pero no se llega a ver. Lo primero que vemos es un cuadro que dice, así como un refugio para los perdidos. Esto es un fragmento de la descripción del Pico Ascensión. En Desafíos del Reino, este mapa dice, el sitio sagrado donde Genos ascendió a los cielos y comulgó con el cosmos. La montaña es hogar de fieles y sirve como un destino para los peregrinos, así como un refugio para los perdidos. Lo segundo dice, las aguas que rodean este mapa son mortales al tacto y tienen las mismas mecánicas de muerte como esas, y parece cortado. Esto hablando que el mar del reino parece ser mortal dentro del lore. También al lado de esto está la imagen que se usa para los mapas que están en construcción. Sabemos que está desarrollándose un mapa del Pyre, pero no creo que este tenga agua. Revisando para hacer este video, me di cuenta de que esto es un segmento de la wiki de Paladins, de la descripción de las aguas mortales, lo cual es la mecánica eso de que te caes fuera del mapa en el agua y te morís. El texto sigue en eso, tienen las mismas mecánicas que esas de las caídas en precipicios. Siguiendo, hay una imagen de una fortaleza con una explosión gigante en el medio. El titular de esta página es Reino del Señor de la Guerra vuela en pedazos. Esto hablando de la única palabra por la que se la conoce en la historia hasta ahora a esta mujer, la infame Señora de la Guerra que creó a Bomb King. Esto habla de la creación de Bomb King, donde esta mujer comisionó bombas caminantes para hacerle la guerra a una fortaleza enemiga y de repente su propio reino explotó. No se supo más de ella, solo de lo único que salió caminando de esa explosión, el Rey Bomba, el cual se convirtió en un mito muy peligroso en el reino. Siguiendo con lo de abajo, el texto no habla de la Señora de la Guerra, sino de esto. El magistrado fue el poder que gobernaba el reino, que tomó el lugar del caos de siglos pasados, y esto está redactado, y dice algo como amistad o compañerismo del grupo de la casa Aiko. Esta parte redactada parece estar tachando la historia de los dos azotes de Goblin y la relación que hubo entre los paladines originales con la casa Aiko. Esto me lleva a pensar que la nueva líder del magistrado, Lian de la casa Aiko, está borrando estos hechos porque claro que Lian va a hacer algo así para ocultar cosas vergonzosas de su familia. Continuando esto, dice, las más difíciles de las decisiones prueban a las más fuertes de las voluntades, pero la suya nunca ha titubeado, ni siquiera en frente de chances insuperables. Él es Corvus. Él, y acá está redactado. En esta parte debería decir el cuchillo del magistrado.
Esto lo sé porque toda esta parte se basa palabra a palabra en la biografía de Corvus. Nuevamente parece que Lian quiere borrar el legado de Corvus del magistrado. Él es el hijo de Karn, el poderoso líder del, y acá está redactado, la parte redactada debería decir magistrado, pero por sus propios méritos se ha, y sigue sin estar redactado, ganado la lealtad absoluta de sus hombres e instaurado el miedo en sus enemigos. Nuevamente quien haya redactado esto quiere tachar los logros de Corvus. Seguimos un carismático líder y un brillante táctico. Corvus no se detendrá por nada para ver su meta cumplida, una paz que, y esto está redactado, la parte redactada diría que supere la de la era dorada bajo el mando del magistrado, con, y nuevamente redactado, la energía casi ilimitada del abismo. Vemos que quien redactó esto tampoco quiere que las menciones del abismo sean preservadas. Sigue, doblegadas ante su voluntad de hierro, y esos soldados que siguen siendo leales a su visión de la paz, él está haciendo lo que nadie es capaz de hacer. Y todo lo que sigue de esto está redactado, que debería decir, por su propia fuerza, la resistencia va a caer y la paz va a ser forjada para los ciudadanos del reino con o sin su cooperación. La parte de abajo dice, el liderazgo del magistrado. Es desconocido si ellos tienen alguna conexión con la resistencia original. Como es mencionado aquí, la resistencia no es y nunca fue pensada ser algo más heroico que el magistrado. La resistencia, siendo pintada en una luz más positiva, viene de los primeros días del lore, donde nos concentrábamos más en el punto de vista de la resistencia. Esto último es parte de la wiki en la trivia de la sección de la resistencia o de los paladines. Como no encuentro el origen de la primera frase, no podemos saber qué es la parte redactada. Y como último tiene un anuncio con un pollo de Pip que dice "We need you in", tal vez, que significa "te necesitamos". Tal vez este sea un anuncio de la resistencia para pedir más guerreros de su lado. Así que esto es todo de la imagen. Primero que nada, pienso que esto es un recorte de un diario viejo de hace varios años, guardado por el magistrado y ahora redactado por Lian para esconder datos de la persona que ella mandó a matar por ser un criminal. Una buena forma de mostrar que el reino de Lian es distinto al reino del magistrado. Ahora, lo que pienso es que este diario es de luego de que Raum haya sido detenido. Corvus comenzó el Tribunal de las Sombras, lo cual, una cosa, Paladins le llama oficialmente al grupo de Corvus. No lo dijo en ninguna parte del juego todavía, pero dicen que le están llamando el Tribunal de las Sombras, algo que nosotros en este canal fuimos de los primeros en hacer. Solo quería hacer notar eso, que lo descubrí hace poco. Bueno, este diario es de cuando Corvus comenzó el Tribunal de las Sombras. Parece que este fue el momento en el que pasó el origen de Bomb King sin que lo veamos, tal vez. Y desde ese momento Bomb King estuvo deambulando por el reino. Lo digo porque sí o sí, este diario tiene que ser al menos desde que Corvus comenzó el Tribunal de las Sombras. Pero, ¿qué tal si esto no habla del origen de Bomb King? ¿Qué tal si esta explosión es resultado de algo más? Del levantamiento de esta señora de la guerra, algo nuevo. Una persona bomba nueva tal vez, porque sabemos que esta señora de la guerra está buscando algo en específico, una forma de acabar con Bomb King. Ahora vamos a hablar de los otros teasers. Siguiendo con lo que vimos hace tiempo, el primer teaser importante salió el 14 de febrero, el día de San Valentín. Una imagen de Bomb King con un texto que dice: los rubíes son rojos, los cristales azules, corre rey mío, voy a encontrarte, te juro que en inglés rima. Y algunos pensaban que eso significaba que esta mujer estaba enamorada de Bomb King. Pero no notaron las cruces gigantes en sus ojos. Esto es una amenaza. Voy a encontrarte, corre. Esta mujer quiere encontrar a Bomb King y destruirlo, porque él fue el accidente que le costó su reino. Pero claro, ella debe estar un poco fascinada por él, porque lo poco que sabemos de ella es que a ella le gustan las bombas. El segundo teaser estuvo escondido en Reddit. ¿Por qué me haces pasar por Reddit para encontrar los teasers?
un plano investigando a Bomb King y viendo las partes de su cuerpo. La letra es casi indeterminable, aunque hay una o dos cosas que puedo llegar a entender. 10 horas de Medic en Team Fortress 2 todas seguidas para leerme esto. Así que ya saben. Vamos a practicar medicina. Obvio, acá dice bomba. Este dice fuse, que es fusible. Creo que este dice cristales. Y remarcado en rojo dice Crystal Magic. Esto es importante porque dice magia de cristales. Esto confirma algo que mencioné varias veces y fue algo que estuve pensando mucho tiempo. Bomb King consiguió vida por cristales de alma. Cristales morados, esos son los cristales que fueron usados para dar vida a Terminus y ahora sabemos que se confirma que Bomb King cobró vida por un cristal morado o varios cristales morados, es lo mismo, y son los que tiene en la capa. Algo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Terminus y posiblemente Bomb King, que cobraron vida por cristales morados del abismo. Aunque Bomb King es una posibilidad nada más, es seguro que Terminus. Como ya lo habíamos pensado antes, otra para... anótamelo, otra para el hueso. Un último dato importante que pude deducir es la última palabra. Esta palabra muy posiblemente sea Greenwood, diciendo que encontraron el lugar donde se encuentra Bomb King en este momento. Bosque verde, cerca de la base de los paladines. La siguiente imagen dice, súbditos reales, corran la palabra a través del reino. Esto es dicho por la señora de la guerra, queriendo que todo el reino se entere de lo que encontró en esta imagen. La imagen muestra más investigación de Bomb King. Las palabras dicen, Bomb King, cristales, y la única que puedo llegar a entender es extrañas bombas son desplegadas, hablando de las bombas que salen de los antebrazos de Bomb King. Finalmente hay una mira en su cabeza diciendo debilidad. Ella quiere que todo el reino se entere que la criatura que estuvo andando por el reino, a la que todos le temen, tiene una debilidad. Ella quiere encontrar a Bomb King y es la primera persona en hacer una investigación sobre él para encontrarlo y eliminarlo finalmente. Esta es la personalidad y este es el objetivo de la reina de las bombas. Así que díganme, ¿qué piensan de todo esto? Comenten qué creen que podría significar este diario. Y si no es Lian, ¿quién pudo haber tratado de silenciar todo esto? Compartan este video con su compa gordito Mind Bomb King. Y muchísimas gracias a mis patrones El Viejo Chris, Sirdario 147 e Irisu por apoyar al canal. Y a Rudy Arzac por... no sé si te cambiaste el nombre, te sigo llamando así, que quiso dar un video de fondo para este video. Así que nada, suscríbanse para seguir toda la información del reino cuanto más vaya saliendo y nada, nos vemos en la próxima.